Por eso tenemos que actuar como Jesús, ¿verdad? Tenemos que actuar como Jesús actuó, hablar como Jesús habló, hacer todo lo que Él dice. Entonces dice, las preguntas se resumen en esas tres bases. ¿Quién soy yo? Identidad. Identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios? ¿Me comprendes? Por lo tanto, si eres hijo de Dios o hija de Dios, eres heredera de sus promesas, heredera de la palabra, heredera de las riquezas de Dios. ¿Me comprendes? Porque si te hizo su hijo, entonces te hizo de su linaje. Y el linaje quiere decir una descendencia deseada para que perpetúe la línea del trono o del reino. ¿Ok? Y si te hizo de su linaje, te hizo heredero y heredera también. Entonces, mis hermanos, usted no es cualquier persona. Usted no es un ciudadano más de Zumpango. Usted no es un ciudadano más de México. Sí lo es, ¿verdad? En el mundo natural. Pero en el mundo espiritual, usted es una princesa de Dios o un príncipe de Dios, un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De dónde soy? Son 5 preguntas que los filósofos griegos no se pudieron responder nunca. ¿De dónde soy? ¿Sabía que los más grandes filósofos reconocidos en la humanidad, Sócrates, Platón y Aristóteles, jamás se pudieron contestar esas 5 preguntas? ¿Quién soy? Decían, bueno, si soy, es que existo. Pero si existo, ¿de dónde vengo? Y si tengo un lugar de origen, ¿cuál es mi lugar de origen? Y si soy originario de algo, ¿de qué estoy hecho? ¿Quién me hizo? Los grandes filósofos de este mundo nunca se pudieron contestar 5 preguntas muy sencillas. ¿Quién soy yo? Y cualquier cristiano te la puede contestar el día de hoy. ¿Quién soy yo? Pues soy un hijo o una hija de Dios. ¿De dónde soy? Soy del reino de los cielos. Soy del reino de los cielos, ¿verdad? Ese es el origen. ¿Cuál es nuestro origen? Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que confesaron su nombre, les fue dado poder, potestad, autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nuestro origen es ese, ¿verdad? ¿Por qué estoy aquí? Propósito. La pregunta es: ¿quién soy yo? Identidad. ¿De dónde soy? Origen. ¿Por qué estoy aquí? Porque tenemos una misión, ¿verdad? Un llamado, un propósito y un destino que cumplir de parte de Dios. Ese llamado es hacer la voluntad del Padre. La palabra de Dios, cuando le enseña la oración Jesús a sus discípulos, les dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. ¿Qué piden? Que el reino de los cielos baje. La visión original de Dios es que el cielo venga a la tierra, no que la tierra se vaya al cielo. Vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad, así como en los cielos, así también en la tierra. ¿Cuál es el problema? Que la iglesia hoy no hace la voluntad de Dios sobre la tierra. Ese es el gran problema. La iglesia está dormida, la iglesia está paralizada, la iglesia que no es del reino tiene una mentalidad eclesiástica nada más, de hacer reuniones y reuniones por reuniones, pero no están extendiendo el reino. Nosotros estamos para extender el reino de los cielos sobre la tierra. Mire, el Edén solamente fue el principio. Como mi principio
fue una iglesia en un garage con 15 personas. Mi esposa y yo comenzamos 15 personas y la mayoría eran mis parientes. Estaba la abuelita de mi esposa, la mamá de mi esposa, obviamente mi esposa y yo. Estaba un hermano de mi esposa con su esposa y sus hijos. Estaba una cuñada de mi cuñado con su esposa y sus hijos. Y éramos como 15 personas nada más cuando comenzamos, en un humilde garage de una casa que nos prestaban. En un garage. Ustedes están bien acomodados aquí. Un garage que era de mi cuñada. Y mi cuñada se iba de viaje a comprar ropa y se le olvidaba sacar el carro, hermano. Lo teníamos que cargar entre todos. Porque el servicio, no dejó en la llave, hermano. Y teníamos que entre todos cargar el carro y sacarlo de la cochera para hacer el servicio. Así de brinquito en brinquito, ¿no? Imagínense nada más. Entonces, ustedes aquí son como 120 o 150 personas. Un buen lugar, tienen púlpito, tienen plataforma, tienen sillas, tienen iluminación y sonido. Yo lo tenía que sacar todo. Yo era el que barría, el que ponía los instrumentos, el que cantaba, porque sacaba yo mi guitarrita esa de palo y cantábamos esos que dicen: alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Predicaba, barría, trapeaba, sacaba los instrumentos, el púlpito y las bocinitas que teníamos, predicaba y al final volvía a barrer para que quedara limpio. Era yo un todólogo ahí, ¿verdad? Entonces, hablando de eso, le quiero decir, éramos 15 personas y como a los 2 o 3 meses enfrentamos la primera división. Mi cuñado se dividió de nosotros y se fue él, su esposa, sus 2 hijos, la cuñada de él, el esposo y sus 2 hijos. Se fueron 8 personas, bro, y éramos 15. Nos quedamos así como con 7 personas y de ahí seguimos y continuamos, ¿verdad? Hasta que vamos a hacer otra vez 20, 25, 30 y así, ¿no? Fuimos creciendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que la visión está llegando a muy buen tiempo aquí, ¿verdad? Para que la gente nueva aprenda la visión y desconozcan toda la cultura religiosa que había de antes, ¿no? Y puedan trabajar ahí. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Propósito. Tenemos un llamado, un propósito y un destino. ¿Qué puedo hacer? Es tu potencial. ¿Qué puedo hacer? Si tengo un destino, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, tú puedes ser un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor o un maestro. ¿Entiendes? Los 5 ministerios que dio el Señor, ¿ok? ¿Hacia dónde voy? Tu destino. Voy al reino de los cielos. Hay una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. La gente tiende a confundir reino de los cielos y reino de Dios, pero el reino de los cielos es donde vive y habita Dios. En la atmósfera donde Dios habita. Y el reino de los cielos, el reino de Dios, perdón, son los terrenos que se van conquistando, ciudades que se van conquistando. Yo empecé en ese huevito, así un garage, con trabajo entrábamos unas cuantas personas. De ahí nos fuimos a una iglesia de 150, de ahí nos fuimos a una iglesia de 600, de ahí nos fuimos a una iglesia de 1000, luego de 1200, de 2000, de 3000, luego nos fuimos por la ciudad, alcanzamos la ciudad. Luego los municipios, cuando alcanzamos los municipios, 17 municipios del estado de Tabasco, dijo, pues ya tenemos iglesia en los 7 municipios, ahora vamos con los estados que están alrededor de nosotros: Campeche, Yucatán, Oaxaca, Veracruz, sur de Veracruz, y nos fuimos a todo eso, Coatzacoalcos, Minatitlán, Cozoleacaque, La Venta, todas esas bolas de lugares por allá, ¿verdad? Entonces nos fuimos, ¿qué cosa? Y es lo que dice la palabra. Dice: predicarás primero la palabra en Jerusalén, después en Judea,
después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Entonces, ustedes están comenzando aquí en Zumpango, pero Zumpango no es su límite, ni estas 4 paredes son su límite. Su primer límite es que ustedes están, dije, Judea era una ciudad que era la capital de, Jerusalén, que era la capital de Judá, ¿no? Entonces, ustedes están en Zumpango, que es del Estado de México. Entonces, ¿qué sigue? El Estado de México. ¿Ya vieron? ¿Qué sigue? Pues por lo pronto lo que tenemos aquí cerca. No sé qué haya cerca porque no me sé el mapa yo de aquí, ¿verdad? Pero estoy seguro que hay unos pueblos. Yo cuando vine ahorita para acá vi muchos pueblos, atravesé muchos pueblitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les queda? Pues aquí todo lo que está cerca. Y después avanzarnos a más del Estado de México. Y como tenemos zona conurbada, entramos al Distrito Federal también, ¿verdad? El norte de México, que es lo que le queda cerca aquí, el norte de la Ciudad de México. Pero entonces vamos a ir avanzando, empezamos en Zumpango, después el Estado de México, después el Distrito Federal y a todo México. ¿Me está comprendiendo? Esa es la visión, hermanos. Bueno, entonces en griego hay varias palabras para definir a un hijo. A un hijo. Dependiendo del crecimiento y la madurez. ¿Dependiendo de qué cosas? Y la madurez, ok. Entonces, el primero se llama nepio. Nepio es un niño recién nacido hasta 2 años. Entonces, nosotros tenemos que ver la iglesia de esa misma forma. Cuando la iglesia es nepia o nepios, son nepios todos que son recién nacidos. De 0, desde que nació, talla 0 a 2 años, ¿verdad? Nepio. Luego sigue paidón, que es de los 2 años hasta los 12. Paidón, ¿verdad? Es la palabra paidón, significa un niño que todavía está en su primera etapa de crecimiento. ¿Han visto una editorial que se llama Paidos? Eso es, Paidos. Sacan libros para niños, ¿verdad? Paidos, de paidón. También la especialidad de los dientes, ¿cómo se llama? Dentista paidón. Hay dentistas paidodentistas, son los en España sobre todo se llaman paidodentistas a los que son de niños, dentista de niños, ¿verdad? Luego nepio, paidón, luego sigue un tecnón. El tecnón es un niño de 12 a 18 años. Cuando la persona ya madura se vuelve independiente, ahí es donde nuestra juventud se echa a perder a esa edad. Ahí es donde agarran el camino para el mundo, porque se sienten independientes, que tapan el sol con un dedo, ¿verdad? O que se comen en la tierra de un bocado. Ahí es donde también muchos discípulos causan divisiones, porque se creen independientes. Yo oro como el pastor, predico como el pastor, sano almas como el pastor, entonces voy a poner mi iglesia como el pastor. Pero no saben que la autoridad que tienen es prestada. Es prestada. Entonces tú agarras una rama, está un árbol, al árbol le crece una rama, se vuelve una rama fuerte, una rama sólida, pero tú cortas esa rama y se va a secar, por muy fuerte que esté, porque no está pegada al árbol. Los tecnones, que son los que causan divisiones en las iglesias y abren su propia iglesia y casi se la ponen enfrente o en la cuadra que sigue, ¿verdad? Entonces es porque todavía son tecnones. Entonces son las fases de crecimiento que hay en una iglesia. Nepio, que es un niño de 0 a 2 años, paidón, que es de 2 a 12 años, tecnón, que es de 12 a 18 años, y el hijo huyo, que es de 18 años a 21 años. Alcanza la mayoría de edad, ya estudió, ya se preparó en algo, ¿me entiendes? Generalmente a esa edad, 21, 22 años, ya terminamos la carrera y comenzamos a ejercerla. En este caso, terminamos el ministerio y comenzamos a ejercer el ministerio con toda autoridad, ¿verdad? Y de los 21 años en adelante, ¿verdad? Hay otro tipo de hijo, el hijo huyo, 18 a 21, ¿verdad? Y está el hijo maduro, que es ya el hijo que es de los 21 años en adelante. Es uno que ya recibe su herencia, ¿okay?
Entonces primero tenemos que ir creciendo poco a poco en la iglesia, ir madurando la iglesia. Pastores, les doy la instrucción de ir madurando la iglesia en esa proporción. Ustedes tienen que ver cuáles son los nepios, cuáles son los paidones, cuáles son los tecnones y cuáles son los huyos, ¿verdad? ¿Me entienden? Ir tratando, porque no puedes tratar lo mismo, no puedes platicar lo mismo con uno de 21 que con uno de 2 años. No lo va a entender. No le puedes dar de comer lo mismo a uno de 2 que a uno de 21. Entonces, importante. Entonces el hijo verdadero, el hijo huyo, que es el hijo más maduro, ¿verdad? Entonces, hijo huyo se refiere a un hijo maduro que ha alcanzado alto grado de madurez y por lo tanto es alguien en quien se puede confiar. Pastores, estamos buscando